Lo que más nos sorprendió a nosotros fue la distancia entre lo que los directores sentían y lo que los números mostraban. Todos sabían que estaban ahogados, que tienen toda esta carga administrativa. Nadie se sorprendía que la burocracia les comiera casi todo el día. Pero cuando íbamos punto por punto con ellos, analizábamos cada tarea de su semana y llegábamos al 76% de tiempo que utilizan en tareas burocráticas o administrativas. La reacción era siempre la misma. Sabían que era mucho, pero no sabía que era tanto. Yo creo que era la diferencia entre sentir que te falta tiempo y verlo cuantificado exactamente cuánto tiempo se te está yendo en estas tareas. Piensen que de cada 10 horas de trabajo, apenas 2.4 se dedican a lo que realmente impacta el aprendizaje. El resto se va en formularios que pocos leen, reuniones que pudieran haber sido un correo, reportes con información que ya existe en otro sistema. Pero yo creo que la cifra no fue lo que nos cambió la perspectiva, fue lo que escuchamos al trabajar directamente con más de 100 directores de 8 países de América Latina. Por ejemplo, Bernardo, que coordina una escuela en Barranquilla, nos contaba que su familia se quedaba dormida y él todavía estaba a las 11 de la noche frente a la pantalla haciendo su informe trimestral. Y que a veces pensaba que él no había estudiado para eso. Y esa frase se repitió muchas veces, que no estudiaron para eso. Y sin embargo ahí estaban. Y la conclusión que sacábamos no es que les falta disciplina o que no saben priorizar, sino que el volumen de tareas administrativas estaba diseñado para un equipo que la mayoría de las escuelas no tienen. Sin herramientas para automatizar, sin personal para delegar, terminan siendo ellos, los directores, el embudo por donde todo debe pasar. Entonces no es tanto un problema de personas, sino un problema de diseño. Yo creo que cuando un director mejora el aprendizaje, lo más importante es que uno va a ver, que estos directores están en las aulas, no en las oficinas. Robinson Lloyd y Rowe hicieron un estudio muy importante hace mucho tiempo, en el 2008, y encontraron que el liderazgo pedagógico tiene 3 veces más impacto que el aprendizaje, en el aprendizaje que la gestión administrativa. 3 veces más impacto, que es un número obviamente muy grande. Pero el liderazgo pedagógico suena un poco abstracto. Y entonces la pregunta es ¿qué hacen distinto estos directores para transformar las escuelas? Y lo que vemos es que en vez de pasar 2 horas llenando un informe trimestral que les pidió el ministerio, con datos que ya reportó por ahí el mes pasado, pero en otro formato, estos directores están entrando a las aulas de la maestra, observando su clase durante 15 minutos, dándole retroalimentación específica sobre cómo mejorar sus preguntas a los estudiantes y luego sentándose con los docentes para practicar juntos esta nueva técnica. Y esa diferencia multiplicada por semana, es una de las prácticas que separan a las escuelas que mejoran de las que no. Paul Bambrick-Santollo, que es coautor de este libro y una de las voces más influyentes en el mundo del liderazgo escolar, él identificó 7 palancas específicas que los directores que logran más aprendizaje de sus alumnos hacen de forma consistente. Y estas 7 prácticas son: la primera, instrucción basada en los datos, donde las evaluaciones diagnóstico guían las decisiones pedagógicas. La segunda, planificación rigurosa, donde el director se asegura que cada lección tenga un objetivo claro y actividades alineadas. La tercera es la observación frecuente de clases, como decía antes, no para evaluar, sino para poder acompañar a los docentes y poder ayudarlos a mejorar. La cuarta, la retroalimentación semanal a docentes, como decía antes, que es específica y practicable. Una de las cosas muy importantes que vimos era que esta retroalimentación necesita ser muy práctica. La quinta, que es el desarrollo profesional docente, que se aplica en el aula. Muchas veces lo que vemos es que la tarea profesional del docente el perfeccionamiento docente se da en lugares muy lejos del aula, en cosas teóricas, y entonces esta idea de que sea en el aula, de que se practique, de que pueda
implementar las cosas que aprendió el otro día es importante. Sexta, una cultura estudiantil donde aprender es lo normal, no la excepción. Séptima, es una cultura docente de crecimiento continuo, donde los docentes quieran pedir ayuda como señal de profesionalismo y no de debilidad. Y al final del día no se trata de trabajar más horas, se trata de estar realmente donde se mueve la aguja del aprendizaje. Y es importante porque Fryer en 2017 midió qué pasa cuando los directores hacen estas prácticas. Y cuando los directores implementan estas prácticas, sus estudiantes de esa escuela avanzan medio año adicional de aprendizaje por ciclo escolar. Esto es importante entender, es medio año más de lo que hubiesen aprendido que si no hubiesen tenido a este director. Y esto es por ciclo escolar. Entonces, en 6 años de primaria, esos son 3 años de ventaja educativa, que es obviamente un número muy importante. Entonces, el problema no es que los directores no sepan esto, es que es muy difícil dedicarse a estas 7 palancas cuando están atrapados en burocracia y no tienen tiempo para hacerlo. Y entonces, esa es la paradoja que el director libre intenta resolver. El director libre nació de una paradoja. Estábamos capacitando docentes en el uso de la inteligencia artificial en Lima, Perú, y un grupo de directores se nos acercó. Y nos dijeron, mis docentes están creando recursos muy buenos con la IA, pero yo sigo copiando informes del año pasado porque no tengo ni tiempo para hacer eso. Y lo que nos preguntaron es, ¿hay algo así para nosotros? Si la IA puede ayudar a los docentes, ¿por qué no nos puede ayudar a los directores? Y entonces, luego de eso, lo pensamos, esto es verdad, hay algo acá, y trabajamos durante meses con más de 100 directores en 8 países, no en talleres teóricos, sino en secciones prácticas donde experimentaban con la inteligencia artificial, aplicándola a sus desafíos reales. Y de ahí nació el método. LIBRE es un acrónimo que estructura la transformación y la metodología que tiene el libro en 5 pasos. El primero es localiza, que identifica exactamente dónde se va el tiempo y por qué. Porque es imposible resolver lo que no hemos medido, lo que no sabemos cuál es el problema. La segunda parte, implementa, donde es aplicar soluciones con la inteligencia artificial de forma ética y práctica, respetando la privacidad de los datos de los directores y de la comunidad. El tercer punto es busca, que es orientar a buscar a recuperar el tiempo para poder usarlo en impacto pedagógico, porque ahorrar tiempo no sirve de nada si se llena con otro tipo de burocracia. Luego viene refuerza, que es evaluar qué funcionó y qué no, porque no creemos que tampoco todas las soluciones de IA siempre van a funcionar. Entonces esto es ajustar y construir sobre los éxitos que haya podido conseguir. Y por último, la E de expande, porque sabemos que cuando algo funciona en la escuela, lo que es importante es compartirlo con otros directores, con los docentes en la escuela, para que esto sea un sistema y no sea una sola persona utilizando el método solo. Entonces lo que hace distinto a este método es la combinación. No es un libro de prompts ni un manual de inteligencia artificial. Es un método que integra la productividad con inteligencia artificial con las palancas del liderazgo pedagógico que ya sabemos que funcionan. Entonces entregamos instrucciones listas para la inteligencia artificial, lo que nosotros llamamos prompt maestros, que se pueden adaptar a los principios de cada director de escuela. Y todo esto funciona con herramientas gratuitas que ya existen. Entonces el capítulo tiene 15 libros de soluciones utilizando IA organizados en etapas. Las primeras 4 rutas ayudan a liberar tiempo de lo que nosotros llamamos la trampa administrativa. Las siguientes construyen una cultura escolar basada en el aprendizaje. Y las últimas implementan las palancas pedagógicas para la mejora del aprendizaje. Y cada capítulo trae los casos reales de los docentes con nombre y escuela para
para que se entienda que esto no es algo teórico, sino son docentes en distintas partes del mundo intentando utilizar este método con prompt o instrucciones para la IA listos para usar, ejemplos de respuestas reales de la IA, cuáles son los errores comunes cuando uno intenta hacer estas cosas y una acción concreta para implementarlo de inmediato. Ahora, lo previsible era que la IA puede ahorrar tiempo en tareas específicas, ¿no? Entonces, informes que tomaban hora y media bajaron a 20 minutos. Análisis de evaluaciones que tomaban por ahí 2 horas bajaron a 30 minutos. El 85% de los directores que interactuó con estas herramientas las encontraron como muy o extremadamente útiles. Pero lo más importante para nosotros era lo que pasaba después, que muchos directores pasaban de usar la IA de forma básica, como muchos lo usaban para discursos, para correos, pero cuando les mostramos prompts que tenían una página entera con la estructura que tenemos en el libro, que es tú, quién, qué, cómo, ¿no? Tú, quién eres tú, cómo quieres que actúe la IA, qué quieres que haga la IA y cómo quieres que la IA te dé el resultado de lo que le estás pidiendo, a lo que llamamos la llave maestra. Dejaron de pedirle a la IA que escriba por ellos y empezaron a usarla para pensar mejor, para pensar estratégicamente en cuáles eran sus usos y cómo podían mejorarlo. Y fueron 3 usos que nos parecen muy interesantes. Primero, uno que nosotros no habíamos pensado y que fue un director que nos mostró que él había agarrado todas las normativas educativas del país, en este caso era el Chile, había creado un chatbot con todas esas normativas y ahora cada vez que tenía que consultar una de esas normativas, cosa que les pasa muy a menudo, les podía interactuar con la IA para saber cuál normativa estábamos hablando, qué es lo que dice y después obviamente chequear que esto fuera así. Pero eso le lograba reducir el tiempo sustancialmente. El segundo que veíamos que también era muy útil era detectar patrones en los datos de aprendizaje, que por ahí a primera vista eran invisibles, pero teniendo una base de datos grande y pudiendo mirar, dándose tiempo que por ahí los directores no tenían para poder analizar los datos, también era muy importante. Y por último, como contaba antes, esto de la retroalimentación docente. Los directores quieren observar y dar feedback, los docentes quieren que eso pase, pero nunca hay tiempo para eso. Siempre hay un incendio u otra cosa que no se puede hacer. Observar y dar retroalimentación lleva tiempo. Entonces, el hecho de que la IA te pueda ayudar en el libro tenemos no solo una metodología para hacer la observación de clase, sino cómo usar la IA para poder acelerar ese proceso y pasar de clases que hoy en día, cuando uno va a la mayoría de las clases, en las observaciones, lo que uno escucha es como el director diciéndole, buenísimo, siga así, por ahí trata de conectar más tu clase con lo que pasa en los chicos todos los días. Y una vez que un director dice eso y se va, el docente no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y el director tampoco tiene una expectativa clara de lo que está esperando. Entonces, ahora con esta metodología de ser muchísimo más específicos, pueden preparar la conversación, tener esa conversación y sentirse más empoderados de que son cosas que sí pueden hacer los directores y que sí pueden ayudarle a los docentes. Yo creo que el efecto más revelador fue que el tiempo liberado se podía convertir en esa presencia pedagógica. Directores que hacían meses que no entraban en un aula, que empiecen a observar y que esta atracción genere más interés por los docentes que le pidan a los directores que los observen, algo que tampoco pasaba muy a menudo, porque ahora sí veían que esto estaba funcionando. Yo creo que esas cosas me parecieron las más sorprendentes o las más interesantes. Nosotros creemos al final del día que la brecha real no solo es entre escuelas que tienen IA y las que no,
sino entre las que... Porque hoy en día todos los docentes pueden acceder a alguna IA gratis si tienen un celular, si tienen WhatsApp. Pero una diferencia muy importante es entre los que reciben orientación estructurada para usarla bien y quienes improvisan solo. Y esta brecha creemos que la podemos cerrar, pero hay que tener políticas activas para esto. No se va a generar solo. También, si uno piensa, una analogía que siempre hacemos es en las vacunas. En las vacunas, dado que las empresas no tienen incentivos a desarrollar vacunas para poblaciones vulnerables, por ejemplo, para la malaria y demás, se creó Gavi, que es una coalición internacional para poder desarrollar estas vacunas y poder dárselas a quienes las necesitan. En la IA puede potencialmente pasar algo parecido. Hoy en día, cuando uno ve el tipo de aplicaciones que se están desarrollando, la mayor cantidad de aplicaciones están pensadas para las universidades, porque las universidades tienen recursos para poder pagar estas aplicaciones, pero hay mucho menos desarrollo e investigación en aplicaciones para educación básica, porque saben que es más difícil que las escuelas públicas tengan los recursos para poder pagar por estas. Entonces es interesante poder pensar cómo deberían generarse este avance en la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que si no hay políticas activas, lo más probable es que las brechas crezcan y que no se desarrollen aplicaciones que pueden ser más útiles para poblaciones vulnerables. Si uno deja a la inteligencia artificial sin guía, sin política, esto va a acrecentar las brechas. Eso es casi seguro. Los directores de las escuelas con más recursos, con equipos técnicos, con consultores, la van a aprovechar mucho más rápido que el director de una escuela rural que gestiona solo. La tecnología sola no va a poder cerrar las brechas, las va a ampliar en este caso. Pero el director libre intenta exactamente hacer esto, llegar a directores que de otra manera no hubiesen recibido esto. Muchos de los directores con los que trabajamos no sabían lo que era la IA antes de comenzar. O sabían que sus hijos usaban ChatGPT, pero no sabían lo que era. Y lo que vemos es que en pocas semanas de estar usando estas herramientas, lo que les permitía hacer en minutos, a lo que por ahí le hubiese conseguido contratar a alguien para que lo haga. Y entonces nosotros creemos que el método puede ayudar a democratizar las capacidades que antes solo estaban disponibles para escuelas con equipos grandes o presupuesto para contratar apoyo externo. Por eso también el libro es de acceso abierto, no cuesta nada, funciona con las herramientas gratuitas, está pensada para el director con menos recursos. Hemos sacado muchas otras cosas, además del libro, como páginas web que tienen los prompts, cursos pequeños online de algunos de los módulos. Entonces nosotros, y también el grupo de WhatsApp, ¿no? para multiplicar el efecto entre pares.